Bueno, antes que nada, un recuerdo emocionado para Diego Armando Maradona, un ídolo popular extraordinario, un maestro del fútbol y que descanse en paz. No se le puede pedir más que descanse en paz después de tanta tarea y tanta lucha con su vida. Y ahora, bueno, vamos al tema que hoy nos convoca. Difícil el tema de hoy. Yo hace años que lo vengo orillando, porque considero de que es un tema muy urticante, donde se juegan muchos intereses. O sea, no se juega la parte ideológica, ni la parte política, que sería lo que realmente uno debiera ocuparse y que uno realmente un poco conoce el tema. Acá se juegan intereses. Nosotros sabemos que las ideologías ya han muerto. O sea, las grandes ideologías que movieron al mundo del todo un siglo, el siglo XX, al llegar a este siglo nuevo han muerto todas, han desaparecido. O sea, el fascismo, el nazismo, el comunismo con dos potencias que eran Rusia y China, se han hecho capitalistas. Es decir, ideológicamente no ha quedado nada, algunos restos en Corea del Norte, unos resabios en Vietnam que ya también terminado, Vietnam se ha hecho capitalista, o se está haciendo capitalista. Cuba es un refugio que no tiene nada que ver con la ideología ya, por el lugar estratégico geopolítico que ocupa. Y ahora, en los últimos tiempos, surgió el tema Venezuela. Y claro, nosotros sabemos que no tiene nada que ver con lo ideológico esto. O sea, aquí no pasa nada con la parte ideológica, sobre todo las cosas que suceden en el continente. Y entonces ahora que hay un cambio de gobierno acá, un cambio de orientación, que uno sabe que no es tal. O sea, uno sabe que este es un sistema político, económico, cultural, social y financiero. Entonces, imaginar hipótesis, en primer lugar, uno no está en capacidad de ingresar a esos campos. En segundo lugar, lo que uno pudiera sustentar o deslizar como opinión es relativo, porque va a encontrar gente que está completamente en contra y gente que está completamente de acuerdo. No, sería una discusión bizantina que no hace a lo importante de lo que nosotros perseguimos, que es la solidaridad, la hermandad continental, el futuro, nuestra preocupación porque se mejoren las situaciones sociales, económicas, o sea, el bienestar de la gente, que se terminen con las marginaciones, con las grandes diferencias, con las grandes fortunas en pocas manos, mala vida, con la corrupción, en fin, golpes militares, rebeliones potenciadas en intereses, o sea, no en ideologías, porque hubo rebeliones en el continente que cuando llegaron al poder se convirtieron en una sorpresa, en un chasco. O sea, los pueblos se quedaron igualmente pobres. Entonces hoy hay un cambio de gobierno acá. Suponemos, o nos gustaría suponer, de que va a haber un nuevo amanecer, que va a haber una nueva posibilidad y unas grandes nuevas oportunidades, porque no es porque esta gente sea distinta o porque realmente nosotros añoremos o pensemos que puede ser distinta, sino porque el mundo ha cambiado. Y quizá este cambio del mundo, sobre todo con no solamente el problema de la pandemia, que esto es reciente, sino el problema de los cambios de la metodología de convivencia, el avance de la ciencia, de las tecnologías, el avance del crecimiento de las grandes riquezas en pocas manos, o sea, el potencial de búsqueda por riquezas mal habidas y sobre todo un direccionamiento a conseguir homogeneidad en el accionar político de los poderosos. Entonces acá hay una lucha de poderes y nosotros estamos
lamentablemente insertados en una parte de lo que significaría el poder, que es las riquezas que tenemos nosotros, tanto mineras como gasíferas y petrolíferas. Entonces, eso nos va a poner siempre en contradicción con el libre juego de la democracia. O sea, la democracia siempre va a funcionar en nuestros países mientras no afecte determinados intereses. Cuando empieces a pedir que se reconozcan los derechos y las obligaciones y que se haga justicia y que se evite la corrupción y que todo el delincuente sea encarcelado o juzgado por lo menos, y que afecte, como te digo, algunos intereses de grandes emporios o de grandes potencias, y se acabó la democracia. Pero, no obstante, toda esa adversidad que es natural y que nos sobrepasa y nos sobrepone la realidad así en el frente, te guste o no te guste, están nuestros deseos y están nuestros sueños, nuestras esperanzas. O sea, nosotros siempre creemos que es posible llegar al ideal. Por eso somos idealistas, porque creemos en las posibilidades que el ideal es factible, que es posible, que es hasta loable conseguirlo por voluntad divina. Se nos remontamos a lo más sublime del espíritu pensando de que algún día será justicia. Sin embargo, la realidad nos ha demostrado que no hay tal opción o posibilidad de tiempos inmemoriales. Pero, como dije, uno sueña, uno tiene sueños, esperanzas, tiene voluntad. Y el tema es muy simple. Nosotros estamos encuadrados dentro de un continentalismo que tarde o temprano va a tener que ser efectivo, porque las potencias del mundo no van a poder seguir peleándose. Y entonces ahí viene lo que deberán ser las renovaciones. O sea, ya no puede ser una lucha de 50 años ideológica, con el pretexto ideológico de mantener un país marginado y sometido, como el caso Cuba. O sea, ha sido tanta necedad de un lado como de otro, y quizá ha faltado la sensibilidad del sentido común. O sea, a pesar de haber habido inteligencia en ambos extremos, y grandes potencias y grandes pobrezas o marginaciones apoyadas con otras potencias, no se ha llegado a un entendimiento. O sea, Cuba ha pagado caro el orgullo, el honor que ha luchado contra el imperio durante 50, 60 años. Y nosotros viéndolo desde afuera, algunos con simpatía, otros con críticas, otros con observación frente a la realidad imposible de interceder, vemos que se perdió tiempo, que se hicieron cosas que no beneficiaron a nadie. Al final, 50 años, 60 años estamos empezando todavía. Ahora vamos a esperar a este gobierno que a ver qué va a pasar. El gobierno de Obama hizo un acercamiento, parecía que primó la inteligencia y dijo, vamos a resolver este problema. Vino este actual gobierno presidente ahora que se va, afortunadamente, y ahora llega un nuevo gobierno, de la misma línea de Obama. Esperamos que la sensatez y la inteligencia avancen y que se vuelva a la normalidad, pero está abierto un frente de batalla en Venezuela. Y claro, nosotros no nos podemos poner de un lado ni de otro. ¿Por qué? No es porque a lo mejor no tengamos sentimientos y afectos y porque nos duela y porque sería impropio. Lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es deslizar ideas. Es lo único que nosotros podemos potenciar una realidad. O sea, ponernos a favor o en contra tanto de Venezuela como de Norteamérica, en contra de Estados Unidos o en contra de Venezuela, o que es una dictadura o que no sé cuánto, no resolvemos nada. O sea, lo único que nos sumamos ya al propósito que está instalado. O sea, un antagonismo por intereses, porque no es un antagonismo por ideología, por nada de eso, es un antagonismo por intereses. El petróleo de Venezuela es una de las riquezas mayores del mundo, las reservas más grandes del mundo. Entonces,
los intereses que fueron y bombardearon Medio Oriente y que todavía siguen en guerra, ahora los de acá no van a permitir que se les escape el pez de la mano. Sin embargo, eso no asegura nada, porque, como dije antes, el mundo está cambiando. Y esta pandemia, aunque muchos crean que no, que esto pasa y con la vacuna se resolvió todo y sigue como entonces, no, esto va a traer grandes cambios. Y nosotros desearíamos, porque esa es la propuesta, que esos grandes cambios lleguen para elevar el concepto humano, humanístico, en el continente. Nosotros creemos que la gran riqueza de Venezuela, que la providencia la prodigó a ese país, es un potencial que es su fortuna y su ruina. Y por la ambición, por la desesperada ambición que despierta de la conquista, del apoderarse de las riquezas. Pero entonces, si estamos frente a esa disyuntiva, nos auguran otros 50 años de lucha, o de una invasión, de guerra, en fin, ya se han intentado. Ya se intentó invadir a Venezuela, Venezuela está muy fortificada. Entonces, sería perder tiempo, sería repetir los mismos errores. Y nuestro deseo sería de que, en vistas del futuro, porque el futuro nos espera con muchas dificultades en la condición atmosférica, que parece que esta gente por el cambio climático lo ha puesto como prioridad. O sea, la gente estaba descuidado todo eso. El cambio climático es una afectación directa sobre la humanidad. Esta gente lo había dejado de lado. Parece que este gobierno que llega lo ha puesto como prioridad. Y eso nosotros lo celebramos, porque el cambio climático, si no ponemos atención, nos vamos a morir todos envenenados. Entonces eso es una buena señal, que este gobierno que va a entrar ahora lo ponga como prioridad fundamental atender el cambio climático, con John Kerry, que es un hombre que sabe mucho de este tema y que ha dedicado muchos años de su vida al estudio y a la investigación. Entonces eso nos... Y el otro paso es el continentalismo que nosotros venimos hablando, de hacer de América Latina, de todo el continente, o sea, Estados Unidos, Canadá y los 450 millones que somos nosotros, América Latina y el Caribe, una gran concentración de potencial de riquezas para lograr, en primer lugar, una estabilidad social que es fundamental. Estados Unidos lo está necesitando imperiosamente, porque se ha visto ya que si no hubiera sido por la intervención inteligente de López Obrador, hubiera tenido grandes problemas, porque los contingentes de hambrientos que avanzaban desde Centroamérica hacia Estados Unidos hubieran sido imposible detenerlos. Entonces hubiera sido una masacre eso, porque estaban decididos, la gente por hambre, estaba decididos a hacer cualquier cosa en la frontera, no podían ser detenidos en México, y iban a amontonar tantos miles y miles y miles que iban a romper el cerco de Estados Unidos, y hubiera sido un problema terrible. Una opción, la única opción que quedaba era la violencia, y entonces eso ha sido un llamado de atención a esta gente. Se ha dicho que allá hay que resolver el problema, o sea, no hay que tratar de ver si le ponemos una dictadura, o si los invadimos, o si le ponemos una fábrica automática de robots. Allá hay que ir a resolver el problema. Y resolver el problema significaría un acto de grandeza y una opción de la inteligencia, porque riqueza hay, o sea, que no es que vamos a ir a edificar en un páramo. Hay grandes riquezas suficientes como para que toda Latinoamérica tenga una vida normal, apoyada por la justicia, por el respeto al derecho ajeno, por el trabajo, por la vivienda, por la salud, por la educación, en fin. Estados Unidos, si lo decidiera, sería el continente, un solaz de paz y de tranquilidad. Entonces yo creo que ha llegado la hora
no porque lo hayan decidido, sino porque las circunstancias, como te digo, que el mundo en su marcha vertiginosa con el progreso y con la tecnología, con todos estos instrumentos de comunicación, con la cantidad de gente preparada que está ingresando a informar, a comunicar, a explicar de estas cosas, nos está cambiando a nosotros, a todos nosotros. O sea, yo ni hace 2 años o 3 años atrás o 4 ni soñaba con estar haciendo estas cosas, metiéndome en cosas tan importantes para opinar. Aunque sé que no tienen trascendencia, que no van a ser quizá nada más que alarde, pero esto está indicando que estamos en movimiento. Entonces acá hay gente y capacidades e instituciones muy capaces que estudian estos fenómenos. O sea, a nosotros nos están siguiendo, no te creas, nosotros lo sabemos. Están viendo a ver qué estamos haciendo, qué estamos diciendo. Porque ellos recogen desde todos lados la realidad y la sopesan y la estudian. Entonces, ojalá que en este caso nosotros somos concretamente positivos, o sea, no estamos en contra de Estados Unidos para nada, en contra del imperialismo, no, nada de eso. Nosotros creemos que Estados Unidos tiene en sus manos una gran oportunidad para hacer del continente, todo el continente, un vergel, un jardín de bienestar, de felicidad. Felicidad para todos, porque esta gente si sigue con este procedimiento, se acaba el problema de la felicidad aquí también, porque entonces desataría mayores odios, mayores desenconos, y eso no le conviene a nadie. Entonces yo creo que estamos en buenas posibilidades y nosotros ansiamos y deseamos de verdad, con beneplácito, de que este nuevo gobierno que entre se dé una oportunidad a sí mismo. Tenemos todo en la mano, tenemos todas las posibilidades. No estamos muchísimos de acuerdo con ellos, pero si entramos a negociar, si entramos a conversar entre nosotros y evaluamos las opciones, sin afectar a nadie, porque no es necesario afectar a nadie. O sea, no es que Estados Unidos se va a sentir afectado si crece Latinoamérica económica, social, culturalmente y logra una estabilidad humana, el humanismo. Si Estados Unidos sería el mayor beneficiado, incluso los capitales americanos serían los mayores beneficiados, que ahora, contrario a lo que ellos creen, están en riesgo. Muchas empresas de Estados Unidos que están en Latinoamérica están levantando sus circos, porque ya no funcionan, porque ellos mismos han generado la pobreza. O sea, el poder financiero ha generado la pobreza en Latinoamérica. Entonces no se dan cuenta de que por un lado se beneficia una minoría selecta, pero por otro lado se empobrecen a millones. Y eso atenta contra los mercados. O sea, el mercado, el consumo, atenta contra un país rico, un país con ingresos económicos normales, suficientes, es un gran consumidor. Entonces, mentalmente es una cosa sumamente práctica de deducirlo. Si hay pobreza, pues no hay consumo. Por eso se acaba de levantar Walmart y varias empresas en Argentina, y me imagino que en otros países de Latinoamérica pasará exactamente lo mismo. En fin, nosotros auguramos, es decir, deseamos y auguramos que esto cambie y que el problema de Venezuela se resuelva. Es decir, es más, yo creo que es necesario resolverlo lo más pronto posible. Y si Joe Biden, el nuevo presidente, viaja, el primer viaje que haga al exterior lo hace a México, sería extraordinario, porque sería una señal inequívoca que tiene ganas de empezar a resolver el problema del continente. Nosotros tenemos que dejar de ser para esta gente el patio trasero. Nosotros no somos patio trasero de nada ni de nadie, históricamente hablando. Somos pueblos llenos de culturas milenarias, muchos de Latinoamérica, toda Latinoamérica. Entonces, no podemos ser patio trasero de nadie. Entonces nosotros si eso se realiza y es posible, y ese es nuestro deseo, y ojalá podamos aportar algo, porque hay gente muy capacitada en nuestro alineamiento, en nuestros espacios, que tienen muchísimo más preparación para entender este fenómeno y lo están haciendo. Entonces estamos entusiasmadísimos
estamos esperando ansiosamente y creemos con una gran, enorme posibilidad de que el tema de Venezuela va a dejar de ser un escarnio para convertirse en una solución. Sería muy bueno para los venezolanos y sería muy bueno para el imperialismo. O sea, que compartamos las riquezas y que si Venezuela se negocia con Venezuela, han venido haciendo negocios por 100 años con Venezuela. Y no tenían necesidad de apoderarse de la riqueza porque estaban en las manos prácticamente de ellos. O sea, yo conocí Venezuela cuando Venezuela estaba en las manos de Estados Unidos. El petróleo estaba en las manos de Estados Unidos. Y era el único cliente, y era un negocio brillante. Y había mucho dinero en juego y beneficios extraordinarios. Pero, como siempre, Estados Unidos prefería mantener una élite en el gobierno, y ese fue el error. Si hubiera entendido que había que compartir con los pueblos, no hubiera ocurrido nunca lo que ocurrió. Y que los latinoamericanos dejen de tragarse la píldora de que cualquiera que está mal o que no comparta las ideas es Venezuela. Venezuela es un futuro extraordinario, porque ojalá tuviéramos nosotros la riqueza que tiene Venezuela. Ojalá tuviéramos nosotros, los demás países de Latinoamérica, la riqueza extraordinaria que tiene Venezuela. Y si creen que el enemigo es el gobierno, están completamente equivocados. Los enemigos son los brutos, los incapaces, los que no entienden que el futuro está en la negociación, en todos los órdenes, no podemos seguir matándonos entre nosotros para que una minoría viva en la opulencia y millones estén marginados social, económica y culturalmente. En fin, espero que este mensaje prenda, espero que este mensaje sea retransmitido porque, como te digo siempre, no soy yo. A mí tómame como un modesto mensajero. Sos vos el que, tomándolo en tus manos, estas ideas las puedes llegar a ser excelente, extraordinaria. Y entonces estaremos ganando todo. Y si estamos ganando todo, quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Por supuesto que sí. Mañana nos volvemos a ver. Seguro estás comprometido y tenés la obligación de estar comprometido.